¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tanto tiempo, Código Apocalipsis. Realmente estamos viviendo tiempos muy complejos de la historia humana. Hay cosas difíciles de entender, otras son más entendibles, pero la lentitud y gradualidad con la que se aplican los hechos genera verdaderamente mucha confusión entre lo profético, lo informativo y la realidad. Entonces hay que mirar con mucha cautela y es un tiempo para ser muy prudentes con relación a lo que acontece en el mundo. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que es el milenio, reinado milenial del Mesías. Es un tema sumamente importante. ¿Y qué me trae a esta reflexión? Es que estuve escuchando al pastor Otoniel Font, a quien respeto mucho. Yo respeto a todos los siervos de Dios, podemos opinar diferente, pero eso no nos convierte en verdugos de nadie, ni en tener por qué insultarnos los unos a los otros. El pastor Otoniel Font, en un programa en Enlace, desacreditó el concepto de que el milenio, la vida milenial, tenga un fundamento bíblico. Él decía que no es precisamente que se refiere a un lapso de tiempo de 1000 años, sino a un tiempo indeterminado, como muchas veces ocurre en la Biblia. Él dice, hay que estudiar a fondo la Biblia para no caer en estos errores. Sin embargo, hay mucha gente que, habiendo estudiado a fondo la palabra de Dios, ha concluido con mucha exactitud y con mucha precisión de que sí, existe un tiempo llamado milenio y de que sí se puede demostrar bíblicamente que hay un tiempo de Dios al cual Dios compara 1000 años de la tierra con un día de Dios. Esto es importante porque primero tenemos que tener en cuenta el siguiente concepto. Vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, en este precioso capítulo que se titula El día del Señor vendrá. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este es un concepto muy importante del apóstol Pedro cuando él nos dice como 1000 años. O sea, un día del Señor es como 1000 años de la tierra. De ahí surge la siguiente pregunta. Hay un tiempo en la Biblia, en Apocalipsis 24, en el cual dice que cierto grupo de personas van a reinar con Cristo por 1000 años. Y es un concepto muy importante porque dice el apóstol Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces volvemos a encontrar un concepto milenial muy importante aquí en la Biblia. La verdad entre decir si es que realmente Dios tiene 1000 años a ser comparados de la tierra con el un día de Dios, realmente no se aplica. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene ni 1000 años ni 10,000 años, porque Dios no tiene tiempo. En la eternidad donde habita Dios no existe el tiempo. No se puede medir ni en 1000 años, ni en 10,000 años, ni en 100,000 años, ni en millones de años, porque en la eternidad sencillamente no existen los años. Por eso es importante apreciar bien el concepto que expresa el apóstol Pedro cuando él dice ¿cómo? O sea, si tuviésemos que entender el calendario de Dios, los 1000 años de la tierra estarían ajustados
a un calendario de días en el trono de Dios para con la tierra, no para con la eternidad, porque allí no hay tiempo. Y allí empezamos a concluir una serie de cosas muy importantes. Una de ellas, creemos, de acuerdo a la genealogía bíblica misma, hasta el nacimiento de Jesús y desde Jesús hasta estos días, que estamos viviendo 6,000 años de historia. 6,000 años de historia. Escúchame bien, por favor. Esto implica que desde Adán y Eva hasta Abraham se hayan podido desarrollar 2,000 años en una etapa, una era de la historia humana. Desde Abraham hasta Jesucristo, 2,000 años de historia humana. Y desde Jesucristo hasta nuestros días tenemos otra vez 2,000 años y nos da aproximadamente 6,000 años. Queridos amigos y queridos hermanos, vamos a encuadrar todo esto a una realidad que nos permita entender el tiempo que vivimos. La Biblia dice que Dios creó el mundo en un periodo de 6 días y que en el séptimo día descansó. Esto genera otra nueva confusión. ¿Por qué? Porque ahora tengo que saber si los 6 días de la creación fueron 6 días de sol a sol o fueron 6 días de milenios. Porque si ahora voy a aplicar el concepto milenial, que desde Adán hasta nosotros tenemos 6,000 años, que son 6 días para Dios en la matemática de aplicación terrestre, entonces yo también debo aplicar que los 6 días de la creación de Dios fueron 1,000 años de la tierra cada uno, o sea, 6,000 años. Y eso me da una especie de confusión o tal vez una aclaración. Aunque la Biblia explícitamente dice que fue la tarde del primer día, la mañana del primer día, del segundo día, también eso se puede aplicar a un sistema de comparación del día con el tiempo en el cual Dios se estaba moviendo sobre la tierra desde su eternidad, donde no hay tiempo. ¡Wow! Esto parece difícil. De ser así, la tierra pudo haber sido creada en un lapso de 6,000 años. 6 días de Dios, 6 milenios. Y el séptimo día pudo haber sido un milenio de reposo. Un milenio de reposo. Y en ese un milenio de reposo se pudo haber desarrollado toda la confusión que existe sobre la manera en que se procrearon nuestros, entre comillas, padres naturales biológicos, que fueron Adán y Eva, cómo fueron los sistemas de procreación de esa época, pero nos deja otra vez en un desenmarcamiento. O sea, digamos que esto implica que desde que Adán y Eva pisaron la tierra, haya pasado un tiempo bastante importante hasta que se hayan equivocado. Aunque la Biblia nos presenta en un lapso muy corto en Génesis 1, 2 y 3, pudo haber sido un tiempo de 100 años, 200 años o 300 años. Eso es algo que no lo vamos a entender nunca porque nadie estuvo allí. Creemos y consideramos que ese tiempo fue un tiempo de días solares, es decir, que la creación se pudo haber hecho en 6 días. Dios pudo haber hecho absolutamente todo en un solo instante. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones. Dios pudo haber hecho así, ¡paz! Y todo el sistema planetario estaba funcionando en un flash, porque Él ya lo tenía diseñado en su mente, en su inteligencia superlativa. Ahora, dejemos de lado el concepto de que Adán y Eva, o de que la creación haya sido en 6,000 años o en 6 días, y vamos a dejar eso como una incógnita en medio de este debate. Pero vamos a nuestro tiempo, donde sí podemos confirmar que desde Adán y Eva hasta nuestros días pasaron 6,000 años aproximadamente, y que el séptimo día milenial debe ser
el tiempo del reinado milenial de Jesucristo sobre la tierra. Entonces tendríamos 6 días de Dios, que son 6.000 años en actividad, y el séptimo día de Dios, que es el séptimo milenio de la tierra, sería el milenio de reposo y restauración provisoria del planeta Tierra. Hay otro punto también en Oseas que se ha estado debatiendo mucho últimamente, en Oseas capítulo 6, versículo 2, pues allí dice: nos dará vida Dios después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Escatológicamente se está tomando este pasaje de Oseas desde la perspectiva de que sí, vamos a decir ahora que la nación de Israel dejó de ser luego de la muerte de Jesús, y sobre todo cuando el general Tito asoló Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y no quedó piedra sobre piedra, y los judíos fueron a la diáspora, la expansión de los judíos sobre la faz de la tierra. Y digamos que desde ese entonces tenía que pasar 2 días mileniales nuevamente hasta que resucite ¿quién? La nación de Israel. Porque aquí el profeta Oseas está hablando de Israel y dice que Israel iba a estar muerto 2 días. Pero Israel no estuvo muerto 2 días. La nación de Israel estuvo en el exilio durante casi 2000 años. Y esos 2000 años, si le aplicamos el concepto milenial que estamos manejando desde segunda de Pedro 3:8, entonces encontramos que sí podemos concluir que definitivamente Dios está midiendo su manifestación o su manejo temporal en la tierra en franjas de 1000 años para nosotros, que en su soplo, en su poder, en su eternidad son comparables con un día para Él. Entonces estamos en el 6º día de Dios, en el 6º milenio. Los judíos están en el borde entre el 2º día y el 3er día, donde resucitan, o sea, se restauran como nación, y también nos da un concepto de que serían 2 días de Dios, 2000 años de la tierra, y que justo después de 2000 años los judíos vuelven a ser nación, o sea, resucitan, evento que aconteció principalmente el 14 de mayo de 1948, pero que se va a oficializar en la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo mismo descienda a la tierra y por medio de su poder, Apocalipsis capítulo 19, elimine todas las fuerzas del mal, instale un gobierno milenial, ponga a Jerusalén como cabeza de todas las naciones, e Israel se convierta en la capital del mundo durante 1000 años bajo el gobierno del reinado de Jesucristo. Esto es impresionante, es matemática bíblica, y cuando eso acontezca, empezará lo que Oseas llamó como la visión del tercer día, un tercer tiempo, un tercer espacio, que para Dios es como un día y para nosotros es 1000 años. Y arranca un tiempo donde Dios restaura a la nación de Israel, restaura el planeta, y se entra a un reinado milenial del Mesías maravilloso. En conclusión, el milenio como un tiempo en el cual Dios gobernará al mundo, Apocalipsis 24, es una realidad y coincide absolutamente a la perfección con el escenario profético que nos está llevando a la batalla de Armagedón, donde la victoria del Señor Jesús dará inicio al séptimo milenio, que va a ser el milenio de reposo, el milenio del reinado justo del Mesías. Isaías habla de esto, ya que me viene a colación en la mente, no quiero dejarlo de lado, porque Isaías también habla muy claramente de esto y lo titula El reinado justo del Mesías en Isaías 11. Y esto
se entiende que viene a ser el reinado milenial del Mesías, un tiempo del Mesías. Ahora, antes de ir a profundidad a esto, ¿por qué tiene que haber un reinado milenial de Cristo sobre la tierra? ¿Por qué? Esto es apasionante. No sé si voy a poder parar con lo que empecé a decir aquí porque esto es apasionante. Escúchame bien. ¿Por qué es importante el reinado milenial de Jesucristo? Dios entregó a Adán y Eva un mundo perfecto, una restauración del planeta Tierra. La Tierra estaba desordenada y vacía. Dios lo recompone absolutamente todo y le entrega a Adán y Eva el mando, y tenía que ser bajo el gobierno teocrático de Dios. Gobierno teocrático significa gobierno de Dios. Adán y Eva renunciaron al gobierno teocrático de Dios y le entregaron el gobierno a Satanás, el diablo. Y Satanás desarrolló todo el sistema que conocemos hoy día. ¿Dónde podemos encontrar una evidencia de esto? A ver, ya que entiendo y siento en mi corazón que el Espíritu Santo me está llevando a estos pasajes, venimos aquí a Lucas capítulo 4 y encontramos aquí la tentación de Jesús. El diablo llevó a Jesús al pináculo de la montaña, al lugar más alto del monte, y le mostró en una visión, escúchame bien, esto se pone interesante, escúchame bien, le mostró en una visión a Jesús. ¿Qué le mostró el diablo? Todos los reinos de la tierra. ¡Wow! Y la gloria de ellos. Miren, cuando esto aconteció allá en los umbrales del tiempo de Jesús, hablar de reinos era hablar de Babilonia, era hablar de Egipto, era hablar de Israel, pero eso no era nada que pudiera impresionar a Jesús. Yo entiendo que la visión que le mostró Satanás a Jesús fue la visión del mundo desarrollado. Nueva York, Manhattan, Tokio, China, Inglaterra, los grandes imperios, Taiwán, los grandes edificios, Los Ángeles, California, las bolsas de valores, los edificios resplandecientes de este tiempo, porque a eso apuntaba el diablo, y el diablo quería mostrarle a Jesús algo impresionante, y yo creo que lo que le mostró el diablo a Jesús fue una visión del sistema del desarrollo del reinado que él estaba ejecutando y a lo cual iba a ir a terminar. No creo que le haya mostrado el reino de Egipto o el reino de Babilonia o de los sumerios o de los medopersas. No, esas cosas Jesús se las sabía bien. El diablo le muestra en una visión, tengo entendimiento de que le mostró el imperio del mundo actual. La bolsa de Nueva York, el imperio neoyorquino, las torres gemelas, todo eso estaba viendo el diablo en una visión espectacular. Y allí, cuando le muestra eso espectacular, le dice el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¡Wow! Miren qué sinvergüenza este bicho. Está hablando con el dueño del universo. Estaba hablando con el dueño del planeta Tierra. Y este bicho descarado llamado el diablo le dice a Jesús: a ti te los voy a dar, porque a mí me ha sido entregada. Ustedes saben que esto a mí me duele, porque esta es la declaración oficial de Satanás, que Adán y Eva le entregaron el reino. El reino que Dios depositó en Adán y Eva, ellos le entregaron a Satanás. Y aquí Satanás dice: a mí me ha sido entregada. Y otra cosa más: a quien yo quiero se lo doy. Señores políticos, ¿saben quién te puso allí?
Si bien la Biblia dice que Dios, en Romanos 13, dice que Dios creó el sistema de autoridad, yo te voy a decir que el que elige a estos gobernantes corruptos y locos que gobiernan el mundo son siervos de Satanás. Lo siento mucho, pero probablemente la mayoría son siervos de Satanás, porque todos roban, todos son corruptos, sin excepción alguna, todos roban a diestra y a siniestra, y todos hacen todo tipo de cosas. Lo vamos a dejar en paréntesis. Satanás dice que él pone a los reyes porque es de él y a quien él quiere se los da. Bueno, Daniel capítulo 2 dice que Dios pone reyes y saca reyes. Sí, reyes de antes de Babilonia, de Israel, para cumplir el propósito del desarrollo de Israel. Eran reyes, no presidentes. El sistema de ahora es democrático, no monárquico. Y los presidentes de ahora son puestos por el pueblo. ¿Y quién le pregunta a Dios por quién votar? Nadie. Todo el mundo vota por sus intereses personales y o políticos. Entonces el diablo aquí le dice a Jesús, el sistema del mundo me pertenece y a quien yo quiero se lo doy. Bueno, está bien. Ok, vamos a mirar un poquito entonces. ¿Qué le pidió el diablo a cambio? Si tú postrado me adorares, todos los reinos, Nueva York, Manhattan, Washington, Tokio, China, Taiwán, todo, Dubái, wow, Dubái, Arabia Saudita, todo será tuyo si postrado me adoras. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí quiero hacer la aclaración de por qué entré en esto. Entré en esto porque dije que se tiene que establecer un tiempo del gobierno de Jesús milenial. ¿Para qué? Para comparar en el juicio final. Ningún juez puede dictar sentencia si no hay dos elementos de juicio. Y Satanás gobernó y gobierna el mundo. ¿Cómo? Guerras, muertes, destrucción, drogadicción, alcoholismo, aborto, prostitución, pornografía, todo lo malo que veas es del gobierno de Satanás. Dios no puede dictar su sentencia contra Satanás si no tiene un elemento de juicio contrario. ¿Y cuál es el elemento de juicio contrario? El elemento de juicio contrario es que Jesucristo gobierne el planeta Tierra aquí por 1000 años. Apocalipsis 24. Reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, 1000 años es lo que gobernará Jesús. ¿Cómo será ese tiempo de 1000 años? Isaías dice que será gobernado por el Mesías. El título es El reinado justo del Mesías. Sobre él reposará espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Descripción del reinado milenial a continuación. Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero. Atención. El leopardo con el cabrito se acostarán. Atención. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Se imaginan ustedes a un niño pastoreando a un león? ¡Wow! La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Reinado del Mesías, 1000 años, perfecta armonía, perfecta bondad, perfecta luz, la tierra en reposo, los animales restaurados a su equilibrio original, a su diseño original, sobrevivientes de la gran tribulación y de la tribulación morando en la tierra, Jesucristo reinando desde Jerusalén, la tierra en una perfecta armonía. Ahora sí tenemos elementos para que se pueda establecer, ¿qué cosa? El juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20:11. Luego del milenio se ve un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontraba para ellos, y se establece el juicio final. En el juicio final, Dios, el juez supremo del universo, tendrá la potestad y la posibilidad de mostrar en una gigantesca pantalla cósmica el gobierno de Satanás. Sí, en Lucas capítulo 4, él le dijo a Jesús: míos son porque me ha sido entregado. Adán y Eva le entregaron. Entonces, allí, cuando en el Tribunal Supremo se muestre el gobierno de Satanás que Adán y Eva le entregaron y todo su desastre y podredumbre, también se va a proyectar después el gobierno milenial de Jesús. ¡Wow! Un niño jugando con un león, un cordero jugando con un león, un oso comiendo pasto con un buey, una belleza, el niño metiendo la mano en el nido de la serpiente sin que le haga daño, la gloria de Dios cubriendo toda la tierra. Usted se imagina lo hermoso que va a ser eso. Eso se va a proyectar en una pantalla. Y entonces ante todos los ángeles, los millones y millones de ángeles, arcángeles, a todos los querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todos los redimidos, se podrá dictar sentencia. Y allí el Señor, juez supremo, agarrará el mazo: Satanás, culpable, ¡pam! Golpeará seguramente la mesa del tribunal, y Satanás y todos sus ángeles, todos sus demonios y todos los seres humanos que aceptaron convivir con él, rechazando a Cristo, lanzados a un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Este dictamen, este veredicto del jurado y del juez supremo dejará una jurisprudencia cósmica de lo que acontece con cualquiera que se rebele contra Dios, y de la oportunidad que dio Dios al hombre y tal vez al mismo diablo para reconsiderar su postura, y al no haberlo hecho, de cómo Dios tiene que, en su gran amor, ser también un gran juez y defender la causa de los buenos y de los justos, y lanzar a un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos a Satanás, sus demonios, sus ángeles, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas y toda persona que haya vivido conforme a ellos, a un lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. El milenio sí existe. El milenio comparado de 1000 años de la tierra con un día de Dios sí es muy factible. No porque exista en el cielo 1000 años. En el cielo no hay tiempo, ni un año, ni 1000 años, ni 10.000 años. En el cielo hay eternidad. La aplicación de la mente de Dios sobre su plan en la tierra puede ser comparado a un día de Dios con 1000 años de la tierra.
Y sí estamos a 6.000 años de Adán y Eva, sí estamos a punto de entrar al séptimo milenio, que será de reposo, y posteriormente la tierra será enteramente quemada, restaurada, y ya no existirá el tiempo. La tierra será totalmente hecha de nuevo, toda la creación será restaurada, los redimidos con Cristo iremos ¿a dónde? A la eternidad, a la vida eterna, donde estaremos eternamente con el Señor. No 1.000 años, no 10.000 años, no 100.000 años, no será por años, será la eternidad. Y esa es la mayor aspiración del ser humano y de todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Invita a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón. Dice la Biblia que todo aquel que recibe a Jesús pasa a ser hijo de Dios. La Biblia dice que a los que le recibieron, San Juan 1:12, pasan a ser hijos de Dios. Recíbelo en tu corazón gratuitamente con esta sencilla oración. Inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Acepto y entiendo que moriste en la cruz por mis pecados y necesito de tu salvación. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si has hecho de corazón, has invitado a Jesús, el autor y consumador de la fe, para venir a vivir en tu corazón. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de su amado Hijo Jesús.